Hola chicos, en este video les voy a dar unas indicaciones para que puedan tenerlas en cuenta en el momento de hacer la tarea. Dice actividades para realizar desde el 23 al 30 de abril, o sea que hay varios días para organizarse con las diferentes actividades. Traten de no hacer todo junto porque se van a cansar o van a cometer errores. Entonces la idea es ir haciendo de a poco, siempre con detenimiento, prestando atención. Dice, lee con atención el siguiente texto. Lo vamos a leer. Maiten, una joven de incomparable belleza, había despertado el amor de dos guerreros araucanos. Ellos le declararon su amor, pero ella le confesó que estaba enamorada de Collán, un joven de su pueblo. Sin embargo, los dos guerreros decidieron disputarse a Maiten. De esta manera, recurrieron a una anciana llena de sabiduría, que durmió a la joven y la introdujo en una canoa que luego arrojó a las aguas del Nahuel Huapi, donde moraba el dios que decidiría a cuál de los dos pertenecería el corazón de Maitén. Al ver esto, Collán, su prometido, se tiró y aferró a la canoa que llevaba a su amada. Contra lo esperado, el sabio del lago hizo que la embarcación a la que se aferraba el fiel Collán se alejara a toda velocidad. Poco después, Maitén y Collán se transformaron en dos macás plateados, aves acuáticas, que volaron unidos hacia el cielo. Dicen que en cada puesta de sol, una pareja de macás se posa sobre el intenso azul cristalino del Nahuel Huapi para agradecerle al dios de las aguas la salvación de su amor. Esta leyenda es anónima, es decir, que no conocemos su autor. Y aquí les dejo un comentario sobre quiénes eran los mapuches o araucanos, ¿sí? Para que puedan entender un poquito su origen. Hay una imagen muy linda de los macás, que justo es una parejita de enamorados que pude conseguir. Está muy, muy bonita. Usa el diccionario para buscar el significado de las palabras que desconozcas. Entonces, si hay alguna palabra que ustedes no conocen o están dudando, ¿sí?, qué significa, la busco en el diccionario. Y luego dice, ¿qué tipo de texto es según la intención del autor? ¿Sí? Miren acá, me está preguntando qué tipo de texto, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar, ¿será literario o no literario? Tiene un lenguaje literario, tiene recursos, me narra una historia o simplemente me da información sobre un tema. Entonces pensamos bien ahí para contestar. Donde dice, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, me doy cuenta porque y pongo ahí todo lo que pude observar, ¿sí? Por lo menos 2 o 3 elementos que pude observar, ¿sí? En el caso de que sea una historia que me está narrando, bueno, puedo observar que es una historia que tiene su estructura, situación inicial, un conflicto y un desenlace, ¿sí? Que tiene recursos literarios, utiliza un lenguaje bello, busca entretener al lector, captar la atención del lector. ¿En qué persona gramatical está narrado este texto? ¿Qué tipo de narrador reconoces en este relato? Y luego me pide un ejemplo. Como ustedes verán, son preguntas que siempre que trabajamos un texto lo hacemos, ¿sí? Entonces vuelvo al primer renglón y me dice, Maitén, una joven de incomparable belleza, había despertado el amor de dos guerreros araucanos. O sea, aquí está hablando en una tercera persona porque me está hablando de ella. Estoy contando la historia, ¿sí?, de esta muchachita, ¿sí?, que despierta el amor de estos guerreros. Entonces, estoy en presencia de un narrador omnisciente, que es decir, que no participa de la historia, sabe todo lo que sucede en este texto. Escribe un título para esta leyenda. Entonces ustedes tienen que pensar, porque habrán visto que no tiene título,
Tienen que pensar de acuerdo al contenido, de acuerdo a este argumento, ¿sí? ¿Qué título puedo ponerle? Un título breve, piensen en una oración unimembre y que sea atractivo, que cuando el lector lo lea sienta curiosidad, ¿sí? Por leerlo. Luego me dice, enumera las acciones según el orden que tienen en la leyenda. Entonces, estas acciones que yo les puse acá son de diferentes momentos de la historia. Entonces yo tendré que poner cuál es la que sucede primero, cuál es la que sucede luego y así sucesivamente, ¿sí? Completa el cuadro teniendo en cuenta lo que dice el texto. Personajes principales. Pienso, ¿quiénes son los personajes principales? ¿A quiénes les sucede esta historia? ¿El tiempo está expresado? ¿Me dice una fecha exacta? ¿Es determinado o indeterminado? Lugar donde suceden los hechos. Ahí me lo menciona en el texto, ¿sí? ¿En qué lugar? Hay una transformación o metamorfosis, es decir, los protagonistas sufren un cambio en su forma de ser humanos, pasan a ser aves, ¿sí? Antagonista. El antagonista, recuerden que es el personaje o los personajes que se ponen en contra, ¿sí? De los protagonistas, es decir, que van a poner obstáculos para que no puedan lograr su objetivo. Y el ayudante es aquel personaje que va a colaborar para que precisamente esta historia pueda tener un lindo final, ¿sí? Señala con una cruz. ¿Qué intenta explicar esta leyenda? ¿Me intenta explicar el origen del lago Nahuel Huapi o el origen de Macá, que es el ave acuática? ¿Qué intenta explicarme? ¿Sí? Justifica el uso de la coma en esta oración. Dice, al ver esto, Collán, su prometido, se tiró y aferró a la canoa que llevaba a su amada. Pensemos para qué usamos las comas, ¿sí? La usamos para separar, la usamos para separar una idea de otra, para aclarar. ¿Para qué usamos aquí la coma? Repasamos sustantivos. Nahuel Huapi es un sustantivo propio que se empleó en la leyenda para nombrar en forma particular el lugar donde se desarrolla la historia. Veamos ahora qué pasa aquí. Maitén y Collán son sustantivos propios porque nombra en forma, y ahí tengo que pensar en el concepto de sustantivo propio. Y también, ¿qué es lo que me está nombrando? ¿Me nombra objetos? ¿Me nombra animales? ¿O me nombra personas? Pensemos bien ahí. Luego, joven y guerreros son sustantivos comunes porque nombran en forma, y pienso ahí el concepto de sustantivo común. Y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de joven y cuando hablamos de guerreros, estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas, de lugares o de personas. Clasifica estos sustantivos según sean concretos o abstractos. ¿Se acuerdan del video que les subí la otra vez? Bueno, entonces pensemos bien, por ejemplo, canoa. Canoa es una embarcación, ¿sí? Me sirve para trasladarme en el agua, es un objeto, es tangible, lo puedo percibir a través de los sentidos. Entonces ponemos el sustantivo que corresponde. Belleza. ¿Puedo percibirla a través de los sentidos? ¿El concepto de belleza es tangible? Pensemos, ¿sí? Bueno, y así tenemos varios ejemplos. Luego sigue la consigna. Explica cómo descubres los sustantivos abstractos. Y yo sin querer ahí acabo de decirles cómo descubrí. Entonces, ¿por qué? Porque pienso en el tipo de palabra que es, qué es lo que me dice esa palabra, y en algunos casos, si tengo, también podría decir que algunas palabras derivan de verbos o sustantivos, ¿sí? También podría decir, me doy cuenta porque pienso en el concepto,
si son tangibles o si son perceptibles a través de los sentidos. Ustedes tienen que pensar siempre en el concepto de sustantivo abstracto para poder justificar esto. Busca información sobre el macá y redacta 3 oraciones donde describa sus características o curiosidades. Y esta actividad está muy linda porque aquí ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, pueden buscar y pongan, si van a poner macá, pongan ave macá, para que ahí les aparezca toda la información. Miren, yo por ejemplo busqué y encontré que es una especie de pato que vive en la Patagonia. Es muy característico verlo en esos paisajes del sur, ¿sí? Sobre todo cuando uno va a Bariloche y se acerca al lago Nahuel Huapi, ¿sí? Luego también encontré que viven, hay 22 especies de estas aves, ¿sí? Hay muchísimas. Y dentro de ellas están estas que tienen las plumas, las tienen platinadas. También averigüé que comen caracoles, que comen todo tipo de animalitos invertebrados que viven en el agua. Y también que en invierno migran, es decir, se van hacia la costa atlántica, salen de un lugar de agua dulce y se van hacia el agua salada, ¿sí? O sea, hay muchísima información que ustedes pueden buscar y pueden agregar esas características para ir conociendo un poquito más de estos animalitos. En la leyenda que trabajamos, Maiten y Koyam se transforman en unas hermosas aves de plumas platinadas. Imagina y escribe otra metamorfosis, es decir, otro cambio, otra transformación para estos enamorados. ¿Se habrán transformado en aves solamente o podré pensar en que esta pareja de enamorados se transforme, por ejemplo, en una planta, en unos árboles, en otro tipo de animalitos, puede ser, en alguna forma de relieve, ¿sí? En unas montañas, pensemos. Practica la lectura. Si te animas, puedes grabar un audio de unos segundos y envíalo a mi mail, así puedo escucharte. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya resultado fácil, que puedan recordar la manera en la que trabajamos en el aula. Y bueno, y cualquier duda que tengan me pueden consultar. ¿Sí? Los dejo, un beso.